Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al estudio de la lección número 4 de este tercer trimestre del 2025. El tema general es el tema preciosísimo, el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Y para esta lección número 4, el título es Las plagas. El texto para esta semana se encuentra en Éxodo 9:35, que dice, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Sí, tal como Dios lo dijo, el Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no dejaba ir al pueblo de Israel? La Biblia no dice el por qué, pero podríamos ver algunas razones. Por ejemplo, la primera, el faraón a lo mejor reconocía que había algo en los israelitas que ayudaba al pueblo egipcio a ser próspero, que había una bendición en ellos que alcanzaba a los egipcios. Y la segunda razón es que el faraón tiene que haber reconocido que ellos eran más fuertes que los egipcios. Ellos construían ciudades, construían preciosos monumentos. Él quería siempre aprovechar esa fuerza, mantenerlos ocupadísimos para que no tuvieran tiempo de rebelarse. Y la tercera, el faraón sabía que ellos representaban mano de obra barata y esto ayudaba a la economía egipcia. Estas y muchas cosas más vamos a estudiar durante esta semana, esta lección número 4. Saquemos las lecciones, apliquémoslas a nuestra vida y caminemos hacia la tierra prometida. Bienvenidos al estudio de la lección número 4, las plagas, para el 26 de julio del 2025. La primera parte de nuestra lección lleva por título Dios versus los dioses y está basada en Éxodo 7:8 al 15. Y aquí vemos que comenzó el despliegue de poder. Aunque los magos y hechiceros egipcios hicieron que sus varas también se convirtieran en culebras, Dios les enseñó a Faraón y a ellos que solo Él es Dios, al hacer que la vara de Aarón se comiera a las culebras en las que se habían convertido las varas de los magos. Y de aquí en adelante comienzan las batallas, esas batallas que iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios. Recuerda que el faraón se consideraba Dios, así es que él estaba inmiscuido en esta batalla. En Egipto, la diosa Wadbet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano del Bajo Egipto. Hasta en la corona que tenía el faraón había una cobra y esa representaba a esta diosa. Después de semejante confrontación, pudieron comprender este mensaje de manera inmediata e inequívoca. Dios era el Dios verdadero, el Dios vivo, y había comenzado la batalla entre él y los dioses de Egipto. Créeme, querido, no hay Dios tan grande como nuestro Dios. La segunda parte de nuestra lección lleva por título ¿Quién endureció el corazón del faraón? Y está basada en Éxodo 7. Recuerda, Dios tiene el control de su universo y Él sabe lo que permite o no permite. Y a Faraón le permitió endurecer el corazón. Él no se asustaba de que Faraón endureciera su corazón, pues él se lo estaba permitiendo. Querido, recuerda que Dios nos ha dado un libre albedrío.
Y entonces, al darnos ese libre albedrío, Él respeta nuestras decisiones, aunque hace que sus propósitos se cumplan aún a pesar de nuestras decisiones. En esta misión estaba en juego la salvación del mismo Faraón, porque Dios a todos nos da oportunidad de salvación. Y Dios envió plagas para ayudar al Faraón a arrepentirse y a librarlo de su confusión mental y de sus errores. Dios no aumentó la maldad en el corazón del Faraón, sino que simplemente lo dejó en libertad de ceder a sus propios impulsos malignos. Y ya, sin la gracia restrictiva de Dios, el gobernante egipcio quedó a merced de su propia maldad. Y eso es lo más triste, que cuando las decisiones que tomamos en contra de Dios traen las consecuencias, nosotros le echamos la culpa a Dios. Miren qué cosa más tremenda. Dios nos da oportunidades para salvarnos, pero no nos puede obligar a aceptarlas. Hoy yo te invito, no endurezcas tu corazón como lo hizo Faraón un día. Recuerda que hoy es el día de salvación. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Las 3 primeras plagas. Recuerda que las 10 plagas que Dios envió a Egipto no iban dirigidas al pueblo, iban dirigidas a sus dioses. Cada plaga golpeaba al menos a uno de ellos. Y habían plagas que golpeaban hasta 3 dioses de ellos, porque ellos tenían dioses tremendamente, ídolos, ídolos terribles. Y cuando llega la primera plaga, se convierte el agua en sangre. Toda el agua que el río Nilo, que era un dios para ellos, llegaba a Egipto, inclusive las corrientes del río Nilo, se convirtieron en sangre. Las ranas, había un dios que ellos adoraban, que era en forma de rana. La plaga de los piojos estaba dirigida contra Geb, el dios egipcio de la tierra, del polvo de la tierra. De ahí, de donde Dios hizo que Moisés tocara la tierra y se convirtieran en piojos. La verdad es que la traducción del original podría ser un piojo, pero también podrían ser otro tipo de insectos, no simple y sencillamente piojos. Piensa en cuán duro era el corazón de Faraón. Él rechazó repetidamente las indicaciones de Dios. Él no hizo más que empeorar su condición cada vez que desobedecía las órdenes de Dios. A veces nos pasa la del Faraón. Cada vez que pasaba una plaga, su corazón se endurecía más. Con nosotros sucede que cada vez que cometemos una desobediencia y no vemos ninguna consecuencia, nuestro corazón se aleja más del Salvador. No reconocemos la misericordia de Dios. Hemos cometido errores, no tenemos consecuencias inmediatas y creemos que no, Dios, eso pasó desapercibido para Dios. No es así, querido. Todas nuestras decisiones traen consecuencias a nuestra vida y debemos de enfrentarlas con la misma valentía con que cometimos los errores. Cuando nos arrepentimos, entonces enfrentamos las consecuencias a nuestros errores con la compañía y el poder de Dios, que con su misericordia hace que sean menos los golpes que recibimos. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Moscas, ganado y úlceras.
y está basada en Éxodo 8, 20 hasta el 9:12. Ahí tú puedes leer todo esa descripción de estas 3 plagas: moscas, ganado y úlceras. El faraón una y otra vez se resistió ante la orden de Dios de dejar ir a su pueblo. Dios, por su parte, seguía mostrando al faraón y a su pueblo su poder, no solo cuando llegaba cada plaga, sino al cuidar de su pueblo en medio de ellas. El faraón empezó a negociar. Cuando vio lo terrible de las plagas, el faraón estaba cediendo. Pero la propuesta y las propuestas que el faraón hacía no eran el plan de Dios para Israel. Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Los tiene con plazo fijo. Eso dice Éxodo 9:5 y yo quiero compartirlo contigo. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y a mí me encanta cuando leí esa parte, porque Dios tiene propósitos, pero tiene plazos para esos propósitos. Tú puedes tomar decisiones que no estén de acuerdo con el propósito de Dios para tu vida, pero recuerda que cada una de tus decisiones traerá consecuencias. No hagas las del faraón. Mejor decide entregarte a Jesús para que Él te llene de su gracia, que es poder para obedecer. La quinta parte de la lección lleva por título Granizo, langostas y oscuridad. Cada una de estas plagas tenía un propósito. No era solamente por mandar las plagas. Cada una tenía el propósito de enseñar, no solo al faraón, sino a todos los que estaban ahí, a conocer a Dios. A mí me encanta porque Dios lo dice en Éxodo, dice Éxodo 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y es que ese es el propósito de Dios, que todos lo conozcamos. Y la verdad, Él quiere que lo conozcamos porque al conocerlo vamos a reconocer que Él es un Dios de misericordia. Pedro dice, porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El faraón miraba llegar una y otra plaga, observaba la destrucción que dejaba y recurría a la treta de pedir perdón. El problema de Faraón, dice Éxodo 9:17, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? ¿Cuál era el problema de Faraón? Era la soberbia. Después de pedir perdón y que la plaga terminara, él volvía a su actitud soberbia de retar al Dios vivo y no quería que se hiciera lo que Dios decía, sino lo que él decía. El faraón seguía negándose a rendirse a la voluntad de Dios y a dejar ir al pueblo. La plaga del granizo es una plaga que Dios manda varias advertencias al faraón cuando cae la plaga del granizo. Estas son las recomendaciones que Dios hace antes de enviar su plaga de granizo. He aquí que mañana a estas horas
Yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. O sea, Dios le advierte, mira, dile a todos que se vayan a sus casas, porque si están afuera, todos van a morir. Y algunos hicieron lo que Dios mandó, algunos otros no y sufrieron sus consecuencias. Pero escuchen esto maravilloso. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Esta era una prueba de fe. Los que creyeron en la palabra de Dios se resguardaron y no sufrieron. La plaga de la oscuridad evidenció quién tenía la verdadera luz. Los egipcios creían en dioses que eran luz, pero cuando llegó la plaga de oscuridad, solamente el pueblo de Israel tenía luz. Miren qué maravilloso. A veces nosotros actuamos como igual que el faraón. El faraón seguía negándose a rendirse a la voluntad de Dios y a dejar ir al pueblo. Cuando vienen los problemas a nuestra vida, corremos a Dios. Así hacía Faraón. Cuando miraba que estaba destruyéndose todo, corrió a llamar a Moisés y a pedir perdón y a que oraran por él. Cuando nosotros estamos en problemas, corremos a Dios. Y cuando desaparecen, volvemos a nuestros malos caminos. Cuidado, querido, cuidado. Mira lo que dice Proverbios 16:18. La soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por la degradante influencia de la idolatría. En su trato con el faraón, el Señor mostró su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. En todas las cosas, Dios siempre tiene una lección para nosotros. Cuando estemos en problemas, busquemos la lección que Dios quiere enseñar. No nos rebelemos, aceptémosla y busquemos la lección. Aprendámosla, dejemos el mal camino y caminemos hacia adelante. Dios había declarado tocante al faraón, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. No se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio al faraón las muestras más evidentes de su poder divino, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder divino que él rechazara lo empecinó más en su rebelión. Por espantoso que fuera, este castigo evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruirlo. Dios podría haber destruido al pueblo de Egipcio en una sola plaga, pero no era su propósito. Su propósito era que lo conocieran, que Él era un Dios misericordioso y que no le gusta la opresión. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Cada plaga enviada al pueblo egipcio era un llamado de salvación. Porque, ¿sabes que hay gente que Dios tiene que llamar con mano dura? Así como hacen nuestros papás. Cuando estábamos chiquitos, estábamos afuera, había algún peligro, había algo que nos amenazaba y nosotros ni estábamos enterados, pero nuestros papás sí, y nos llamaban, vénganse para adentro, vénganse para adentro. Y no hacíamos caso. ¿Qué hacía mi mamá? Se levantaba y de la oreja nos iba a traer.
¿Nos dolía? Claro que sí, pero nos estaba librando de un peligro. Aprende por las buenas. Escucha al Señor por las buenas. No permitas que lleguen tiempos malos para entonces decir, sí, Señor, aquí estoy. Hemos llegado al final del estudio de esta lección número 4. Ojalá que aprendamos que todas las cosas que Dios hace, el propósito máximo es salvación, porque Dios no quiere la muerte del impío. Escuchemos su voz llamándonos. Te espero la próxima semana en el estudio de la lección número 5. Y recuerda, Cristo viene pronto.